Hola hermanos, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico del miércoles. El día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama actitudes que complacen a Dios. La Biblia nos enseña claramente que Dios está interesado en quién eres, que en las grandes obras que tú puedas hacer. Esta verdad debe llamar nuestra atención porque muchas veces intentamos hacer cosas para Dios, tratando de recibir algún beneficio, tratando de recibir alguna aprobación. Es cierto que Dios nos manda a servirle y es cierto que Dios quiere que nosotros actuemos en base a lo que Él nos está diciendo, pero que hagamos buenas obras, claro. Pero nuestras acciones nunca serán más importantes para Dios que nuestra actitud y nuestra motivación. En la Biblia hay un tema muy extenso que habla acerca de lo que Dios aborrece, pero también un tema muy extenso que habla acerca de lo que Dios ama, aquello que Dios se complace. Hoy vamos a ver 6 actitudes y motivaciones que complacen a Dios. La primera de ellas es que Dios se complace en nuestra obediencia. Vamos a buscar el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice el pasaje: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando vemos un poco la historia de este capítulo, nos damos cuenta que Dios da una orden al rey Saúl y el rey Saúl desobedece. Dios dice: tienes que destruir a todo el pueblo de Amalek. Esto incluye a los animales. Pero cuando el profeta Samuel va a la presencia de Saúl para ver que se había obedecido a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Saúl había dejado vivos a alguno de los animales cuando Dios dijo que no hiciera eso. Saúl quiso, en este caso, agradar a Dios ofreciendo algunos sacrificios, pero no obedeció a la palabra de Dios. Cuando vemos esa historia, vemos que Dios ignoró la intención de Saúl sobre entregarle los mejores sacrificios de animales. Ahora, por eso es que Samuel llega y le dice: ¿tú crees que Dios se complace en los holocaustos? Dios está más interesado en tu obediencia. Cuando Saúl no obedeció, vemos que aunque él haya tenido las mejores intenciones, Dios no tomó en cuenta eso. Él ignoró la intención que Saúl tenía. Aunque Saúl haya tenido buenas intenciones, pecó contra Dios, desobedeciendo su palabra, desobedeciendo su mandato. Por tanto, aunque fue un acto bien intencionado, delante de Dios no fue agradable. Dios demanda de nosotros, sobre todas las cosas, una vida de obediencia, y es algo que vemos en toda la historia de la Biblia. Desde Génesis vemos que Dios le dice a Adán: no vas a comer de este árbol, de cualquier árbol que está en el huerto puedes comer, pero de ese árbol no. Dios demandó obediencia de Adán y Eva, y eso lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Vemos que Él demanda obediencia, pero muchos de nosotros, incluso en la Biblia, podemos ver que las personas estaban más interesadas en hacer cosas para el Señor. Cuando vemos a aquellos hombres que realmente honraron, complacieron a Dios, nos damos cuenta que ellos sabían que Él estaba interesado en su obediencia. Una cosa que nunca debemos olvidar es que la obediencia conlleva acciones. Dios desea que tengamos buena actitud. Dios desea que tengamos buena actitud, pero también desea que actuemos en base a esa actitud y esa obediencia que Él nos dice. En la Biblia tenemos un ejemplo de esto. En Mateo capítulo 21, versículo 28 a 32, no vamos a buscarlo, quiero platicar la historia. Vemos que Jesús platica una parábola de 2 hijos. Dice que había un padre de familia que le dijo a uno de sus hijos: oye, ven y trabaja en mi viña. Pero uno de los hijos le dijo: no voy a ir. Pero al final se arrepintió y fue. Pero el padre también le dice a otro de sus hijos: oye, ve y trabaja conmigo allí en mi viña. Y el hijo le dice: sí voy a ir. Y al final no va. Esto nos dice que aunque uno de los hijos tenía buena actitud, diciendo que sí, al final no actuó. Muchos de nosotros tenemos este tipo de actitud. Muchos cristianos dicen: Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo quiero servirle, Dios sabe que Él es mi prioridad, Dios sabe que yo estoy disponible cuando Él me llame a servirle. Pero cuando se trata de llevarlo a la acción, es completamente lo contrario. Dicen y tienen buenas intenciones, pero al final no actúan. Muchos cristianos se comportan de esa manera. Dios está interesado
en nuestra obediencia más que cualquier otra obra que podamos hacer. Pero cuando Dios nos pide obediencia, claro está que además de una buena actitud, también se requiere acciones. La acción que Saúl demostró fue una actitud de religión. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en obedecer a Dios. Él estaba interesado en ser reconocido a él mismo, en tener algún beneficio. Cuando Dios le da esta orden, él desobedece. Y cuando Samuel le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué los animales están aquí? ¿Por qué escucho esto? ¿Por qué veo a los animales aquí? Saúl le dice, es que guardamos lo mejor para Dios. Pero no era la orden de Dios que ofrecieran sacrificios. Muchos cristianos profesan una religión y tienen esta actitud religiosa, pero la verdadera obediencia a Dios va mucho más allá de hacer cosas. Tiene que ver con una actitud correcta. Entonces entendamos que lo primero que complace a Dios es nuestra obediencia. En segundo lugar, vemos que Dios se complace en el arrepentimiento y en una actitud de humildad. Vamos a buscar el Salmo 51, versículos 16 y 17. Dice este salmo, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este salmo es escrito por David cuando el profeta Natán llega ante él y lo reprende por haber pecado contra Dios al cometer adulterio y homicidio con Betsabé y su esposo Urías. Vemos que después de que Natán le dice, tú eres ese hombre que ha pecado contra Dios, David se arrepintió. Y en ese momento, aunque no instantáneamente, él escribe el Salmo 51. Cuando usted lee el Salmo 51, podemos ver que es un salmo que habla acerca de una actitud de arrepentimiento. En estos versículos, David reconoce que lo que agrada más a Dios, lo que complace a Dios no son los sacrificios que pueda una persona ofrecerle, sino más bien, en este caso, una actitud de arrepentimiento y humillación ante Dios cuando hemos pecado contra Él. Cuando usted lee este salmo se puede dar cuenta de esta actitud. Ahora, pero no es suficiente con leer el salmo y ver la actitud, sino que necesitamos nosotros vivir esa actitud. Si usted ha desobedecido a Dios, si usted se ha dado cuenta que se ha rebelado ante la palabra de Dios, usted debe tener una actitud de arrepentimiento y de humillación ante Dios. Muchas personas quieren hacer otras cosas, quieren hacer algo para poder tapar esa culpa que tienen ante su pecado, ante su desobediencia. Pero esto no es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que nosotros enmendemos nuestro error con acciones. Hay quienes dicen, Señor, si tú me ayudas con esto que me está pasando, con este problema, yo te prometo que voy a dejar de desobedecerte. Si tú me ayudas con esto, Señor, yo te prometo que voy a ir más a la iglesia. Señor, tengo un problema, hice algo malo y estoy viendo las consecuencias, pero si tú me ayudas en esto, yo te prometo que voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a inscribirme en algún ministerio, voy a tomar discipulado o algo así. Queremos enmendar nuestro error con obras, pero Dios no espera eso ni tampoco Él busca eso. Dios espera que tengamos una actitud, un corazón quebrantado, arrepentido y humillado ante Él para pedir perdón. Nuevamente quiero leer este pasaje, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. David, él estaba dispuesto a entregarle a Dios lo que Él le pidiera, con tal de que le perdonara sus pecados, pero David mismo reconoce, tú no quieres este sacrificio, yo estaré dispuesto a darlo, pero tú no lo quieres, no quieres holocausto. Y luego versículo 17, los sacrificios de Dios, o sea, lo que Dios espera que entreguemos a Él, dice, son el espíritu quebrantado, y luego dice, al corazón contrito, quebrantado, roto, arrepentido, dice, y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando vamos ante el Señor, a su presencia, con un corazón humillado ante Él, con un corazón dispuesto a dejar un estilo de vida pecaminoso y andar en obediencia a Él, que es el arrepentimiento, Dios lo recibe. Eso complace al Señor. Cuando hay desobediencia, pero hay arrepentimiento y humillación, eso complace al Señor. Entonces yo quiero decirte que es tiempo de olvidar la actitud del activismo religioso. Es tiempo de olvidar el hacerle promesas a Dios por nuestra desesperación que jamás vamos a cumplir. Mejor decide arrepentirte de tus pecados, alejarte de eso que no agrada al Señor, humillarte ante su presencia y luego obedecerle, porque Dios se complace en el arrepentimiento y la humildad.
En tercer lugar, vemos que Dios se complace en la justicia y en la rectitud. Vamos a buscar Proverbios 21:3. Dice este proverbio: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y esta frase que dice más agradable, claro, como dije al principio, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, pero Dios se agrada más primeramente en nuestra obediencia, en segundo lugar nuestro arrepentimiento y nuestra humillación ante Él, y en tercer lugar en nuestra rectitud, en una vida de rectitud y una vida de justicia ante Él. Por eso este proverbio dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que cualquier sacrificio. Dios en su naturaleza es santo y Él es recto también, Él es justo en su naturaleza. Por lo tanto, Él demanda de nosotros una vida de santidad, una vida de rectitud y una vida de justicia. No podemos llevar una vida de pecado ante Dios, una vida de injusticia, una vida de desobediencia ante Él, si Él es un Dios santo. No podemos llevar ese estilo de vida. De hecho, en muchas partes de la Biblia encontramos que Dios, siendo santo, demanda de nosotros una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, muchos quieren cubrir su rebelión, como les decía en el punto anterior, con toda clase de esfuerzos, sacrificios, activismo religioso, pero Dios jamás va a ver nuestros esfuerzos y sacrificios antes que nuestro corazón. También esto lo encontramos en el libro de Samuel, que leímos hace un momento, cuando Samuel va a ungir a otro rey para Israel, que escoge a uno de los hijos de Isaí, en este caso a David. Antes de escoger a David, Samuel ve al hermano mayor de David y dice: este es el rey de Israel. ¿Por qué? Porque es grande, es fuerte. Pero Dios dice: no mires a lo alto de su estatura, no mires a su apariencia externa, porque yo, dice Dios, miro el corazón. Dios está más interesado en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestras motivaciones, que cualquier cosa que hagamos. Dios está más interesado en que llevemos una vida recta, una vida de justicia, en cualquier obra grande o sobresaliente que podamos hacer. En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7, que tampoco vamos a buscarlo para leerlo, ya conocemos la historia, habla sobre Caín y Abel. Cuando Abel ofrece un sacrificio a Dios, él ofrece en este caso un cordero, lo mejor que él tenía, y Caín ofrece de los frutos de la tierra, él también ofrece lo mejor. Pero cuando, vamos a enfocarnos en esta parte, cuando ellos ofrecen el sacrificio, su ofrenda al Señor, dice la Biblia, en el caso de Abel, que Dios vio a Abel primero y luego vio a su ofrenda. Y cuando ve a Caín, dice: ve a Caín primero y luego ve a la ofrenda de Caín. ¿Qué significa esto? Dios está más interesado en tu corazón. Dios está más interesado en nuestro estilo de vida que cualquier ofrenda o sacrificio que podamos entregarle. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos qué es lo que Dios pide de nosotros, qué estilo de vida quiere Él que desarrollemos. Y esto lo encontramos en Miqueas 6, del 6 al 8. Este es un pasaje que incluso cantamos en la iglesia, Miqueas 6, del 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y luego dice el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hacer justicia. Dios, como vuelvo a repetirlo, quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú crezcas en tu relación con Él. Dios quiere que tú te capacites para poder evangelizar, para poder discipular, para edificar su iglesia. Pero Dios está más interesado en tu corazón y Él está más interesado en tu vida, en la rectitud en la que tú vivas. Él está más interesado en que tú lleves una vida agradable a Él, una vida que le honre, de portarse bien, de dejar el pecado, más de cualquier otra cosa que podamos ofrecerle. Dios se complace en que llevamos correctamente delante de Él. Todo lo demás, aunque se vea deseable y muy noble, no es agradable a Dios si no existe una vida de justicia y de rectitud. Aprendamos pues a vivir de una manera correcta, porque eso complace al Señor más que cualquier otra cosa que tú hagas, más que ofrendar, más que participar en un ministerio, que es algo que Dios nos pide y que Él desea, pero Él se complace más
en una vida de rectitud. Número 4, recuerda que estamos viendo 6 puntos, 6 actitudes que honran al Señor. Primero, hay que recordar, Dios se complace en la obediencia. Segundo, Dios se complace en el arrepentimiento y la humillación. Número 3, Dios se complace en la justicia y en la rectitud. Número 4, Dios se complace en su conocimiento y en la compasión. Aquí buscamos Oseas 6:6. Dice este pasaje: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es un punto que muchos cristianos ignoran. Dios se complace en que le conozcamos. Usted nunca podrá agradar a Dios si usted no conoce a Dios, si no le conoce. Ahora, esto lo hemos mencionado muchas veces. Usted no puede conocer a Dios fuera de la Biblia, jamás. Nadie puede conocer a Dios fuera de su palabra. Por eso es que Él nos entregó la Biblia, para que nosotros podamos meditar en ella, podamos estudiarla y podamos darnos cuenta quién es Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. Por lo tanto, si usted no lee la Biblia, usted no puede conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted no puede complacerlo. Porque la Biblia dice en este pasaje: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjese, conocimiento de Dios más que holocausto. Cualquier otro sacrificio puede ser agradable a Dios, pero no va a agradarle tanto como el hecho de conocerle. De hecho, usted puede hacer muchas cosas para el Señor, pero si usted no se enfoca en conocerle, Dios no va a tomar en cuenta nada de lo que usted haga si usted no le conoce. Tiene que conocer a Dios, tiene que esforzarse por conocerle. Cuando le conocemos, aprenderemos a ser compasivos también, porque es la otra parte que Él dice: misericordia quiero. En el Nuevo Testamento vemos que en los Evangelios Jesús le citaba mucho este pasaje a los fariseos. Él les decía: vayan, aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque también Dios se agrada de que nosotros seamos compasivos con los demás. Los fariseos no eran compasivos. Ellos querían llevar sus tradiciones por encima de la obediencia a Dios, y sobre todo por encima, en el punto que estamos viendo, por encima de la compasión a otros. Ellos estaban dispuestos a destruir a la gente antes de ser compasivos, con tal de llevar a cabo o cumplir sus tradiciones. Recuerda, por ejemplo, aquellas personas que fueron sanadas en día de reposo, como el hombre de la mano seca, la mujer que tenía 18 años enferma, que estaba jorobada, el paralítico que descuelgan del techo. Ellos fueron sanados en día de reposo. Otro paralítico que estaba frente al estanque de Betsaida, si no me equivoco, él también fue sanado en día de reposo, y los fariseos los condenaron a Jesús porque los sanó en día de reposo. Pero Jesús les enseña que es mucho más importante la compasión que cumplir con las tradiciones. Ahora, Dios quiere que usted sea compasivo, pero también Dios quiere que usted conozca al Señor. Y vuelvo a repetir lo mismo: cuando usted conoce al Señor, usted puede aprender a ser compasivo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es ser compasivo. Y si usted conoce a Dios, si usted conoce su naturaleza, usted puede imitar esa naturaleza. Ahora, ¿qué quiere Dios que usted le agrade? Claro que sí, Dios quiere que usted le agrade, pero ¿quiere que Dios se complazca en usted? Ahora quiero voltear la pregunta: ¿Dios quiere que usted le agrade? Claro que sí, pero la pregunta es: ¿usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere complacer a Dios? Si la respuesta es sí, entonces usted tiene que esforzarse por leer la Biblia, por estudiarla, por meditar en ella, para poder conocer a Dios. Es algo que tenemos que esforzarnos. Yo sé que muchas veces, y la mayoría de las veces, enseñamos esto: lea la Biblia, estúdiala, medita en ella. Y a lo mejor muchos de los que escuchamos enseñanzas ya a lo mejor ya estamos un poco tensos o aburridos de que otra vez me están diciendo que lea la Biblia, otra vez quieren que la estudie. Pero es que es importante. ¿Por qué? Porque si usted no estudia la Biblia, usted no puede conocer a Dios. Y por lo que vemos en estos pasajes, si usted no conoce a Dios, usted nunca va a complacer a Dios. Por más que usted diga: yo amo a Dios, pero si usted no le conoce, usted no está amando realmente a Dios, usted no está complaciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complace en que usted le conozca a Él, y también se complace en que usted sea compasivo. Número 5, Él se complace en que temamos a su nombre. Aquí buscamos Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice este pasaje: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que temamos a su nombre. Dios quiere que le temamos. Ahora, Dios siempre se va a complacer de su pueblo cuando éste tiene temor de él. Si usted es pueblo de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted es parte de su familia, Dios se va a complacer de usted si usted teme a Dios. Ese es un temor reverente que nos lleva a respetar a Dios aun cuando nos encontramos solos. Aún en la intimidad debemos aprender a respetar a Dios. Algo que nos falta mucho a los cristianos es precisamente el temor a Dios. Es algo que nos falta. ¿Por qué? Porque no somos capaces de pensar en reverenciar a Dios o respetar a Dios cuando estamos frente a nuestros amigos, frente a los conocidos, frente a los vecinos, frente a la familia, y aún más importante cuando estamos solos. Es muy difícil respetar a Dios cuando estamos solos, pero no es imposible, y es algo que Dios pide de nosotros y demanda de nosotros. Usted debe respetar a Dios incluso en la intimidad, cuando nadie lo está viendo. Es fácil portarse bien, es fácil hacer lo correcto frente a la iglesia, frente a los hermanos de la iglesia, pero cuando ya estamos relacionándonos con personas que no van a la iglesia, que nos conocen desde años, ahí es otra cosa. Incluso es mucho más difícil cuando hablamos de encontrarnos solos. Tenemos que preguntarnos qué tipo de programas vemos cuando estamos solos, o tenemos que preguntarnos también qué tipo de libros leemos, o qué tipo de pensamientos tenemos cuando nos encontramos solos. Tenemos que pensar en honrar a Dios aún en la soledad, aún en la intimidad. Si bien es cierto que la salvación no es por obras, debemos entender que la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. Dios tiene muchas promesas para los que le aman. Dios tiene muchas promesas para sus hijos, pero también muchas promesas que Dios tiene son para aquellos que temen a su nombre. ¿Usted quiere recibir las promesas de Dios? Debe temer a su nombre. ¿Usted quiere recibir las promesas de Dios? Debe cumplir las condiciones. Sí, Dios tiene condiciones para muchas de sus promesas. A veces como cristianos no sabemos esto, pero sí, la Biblia dice, si tú haces esto, Dios te va a dar esto. Usted puede ver muchos de los salmos, muchos pasajes del Antiguo Testamento y incluso del Nuevo, donde vemos que aquellos que temen a Dios, aquellos que respetan a Dios, van a recibir ciertas promesas. ¿Por qué? Porque muchas promesas, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Él ha puesto condiciones para recibir sus promesas, y una de esas condiciones es el temor al Señor. ¿Usted quiere complacer al Señor? ¿Usted quiere recibir sus promesas? Tema a Dios, respete a Dios frente a las personas, frente a su familia y sobre todo cuando se encuentre usted solo. Y número 6, la sexta actitud que complace a Dios es el amarle de verdad. Dios se complace en que usted le ame verdaderamente. Vamos a buscar Marcos capítulo 12, versículos 29 al 34. Dicen los versículos: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. También el 34 dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Este fariseo comprendía que el amor a Dios estaba por encima de todas las cosas, estaba por encima de todas las buenas y grandes obras que una persona podía realizar. Si no amamos a Dios, no podemos honrarle. Esa es la verdad. Si usted no ama a Dios, usted jamás podrá complacerle ni honrarle. Este es un tema que debemos entender bien. La Biblia habla del amor como una decisión y no como un sentimiento, como lo ve el mundo. El amor es una decisión, es algo que usted decide tener. Es algo que se tiene, no algo que se siente. El amor lo enseña como un sentimiento, pero la Biblia no habla del amor como un sentimiento, sino como algo que se tiene, en este caso como una decisión. Ahora, entonces, al ser el amor una decisión, algo que se tiene, esto conlleva sacrificios y acciones
quiero que veamos un versículo que nos enseña acerca de lo que es el amor verdadero que Dios demanda. Y esto lo encontramos en 1 de Juan 3:18. Dice el versículo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Con eso entendemos que el amor no es algo que se dice, es algo que se demuestra con acciones, no solo con palabras. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que demostramos el amor a Dios? Para esto vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. La Biblia dice que el amor se demuestra con obediencia. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego el versículo 24, ahí mismo en ese capítulo, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí habla acerca de, en un término positivo y en un término negativo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Pues el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Si tú amas a Dios, lo demuestras con obediencia. Si tú no amas a Dios, lo demuestras con tu desobediencia. Si tú estás desobedeciendo a Dios, no estás amando al Señor. Otro pasaje es 1 de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No podemos decir que amamos a Dios si no caminamos en obediencia. Usted puede tener las mejores intenciones, usted puede decir con todas sus fuerzas: Dios, te amo, yo amo a Dios. Pero si usted no está obedeciendo a Dios, usted se está engañando a usted mismo. El amor a Dios se demuestra con obediencia. No hay otra forma de demostrar amor a Dios. Usted puede decir y expresar verbalmente cuánto ama al Señor. Y usted puede decir incluso: Dios sabe que yo le amo. Pero si usted no está en obediencia, usted no ama a Dios. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero esto es lo que la Biblia enseña. Ya vimos que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Y el amor en la Biblia hacia Dios se demuestra con acciones, y esas acciones son la obediencia a su palabra. Si usted dice amar a Dios, demuéstrelo con la obediencia a la palabra de Dios. Su desobediencia va a poner en evidencia que usted no está amando al Señor verdaderamente. Aunque usted diga, aunque yo diga, aunque cualquier otro cristiano digamos: Dios sabe que yo le amo. Pues Dios en el cielo está diciendo: pues no veo que me ames realmente porque no me obedeces. A veces queremos ser muy románticos y muy emocionalistas con lo que decimos: sí, Dios, yo te amo, el Señor sabe que yo le amo. Pero aquí las emociones, aunque son muy buenas, no van por encima de las acciones. Nuestras acciones van a demostrar nuestra verdadera obediencia al Señor. Nuestras acciones van a demostrar nuestro verdadero amor al Señor. Las acciones demuestran todo. Un buen ejemplo siempre va a demostrar todo. Y el amor al Señor se demuestra con nuestra obediencia. Entonces, aquí volvemos al primer punto. Recuerde, Dios se complace en nuestra obediencia. Y para que usted pueda amar al Señor, porque también Dios se complace en que le amemos, usted debe obedecer a Dios. Aquí es donde retornamos, lo vemos como un círculo. Si usted quiere complacer a Dios, usted tiene que obedecerle, usted tiene que arrepentirse y humillarse ante Él, usted tiene que vivir en rectitud y en justicia, usted tiene que conocerle y ser compasivo, usted tiene que temer a su nombre y usted tiene que amar a Dios. Pero para poder demostrar todo esto, usted tiene que obedecerle. Para poder demostrar un amor verdadero al Señor, para poder complacer al Señor amándole, usted tiene que ser obediente. Entonces, la obediencia es la actitud suprema para complacer al Señor. Para concluir, en medio de esta sociedad religiosa donde todos quieren hacer servicios y dar ofrendas para ser prosperados o mostrar un amor a Dios, debemos ir a la Biblia y entender qué es lo que Dios realmente pide, qué es lo que realmente complace al Señor. En esta sociedad tenemos que ir siempre a la Biblia. No podemos andarnos con lo que la gente dice, con lo que otros pastores dicen o con lo que un líder religioso dice. Tenemos que ir a la Biblia. Y si la Biblia dice que que Dios se complace a través de nuestra obediencia y que nuestra actitud y lo que somos nosotros es mucho más importante para el Señor, entonces debemos practicar eso, debemos vivir de esta forma. Él está más interesado en quién eres tú que en lo que puedas hacer para Él. Entonces Dios se interesa más en tu obediencia, en el arrepentimiento y la humildad, en la justicia y la rectitud, en su conocimiento y la compasión, en el temor de Dios y en el amor de Dios. Vamos a orar.
Dios, te agradecemos porque eres bueno con nosotros, porque nos permites tener un estudio más en otra semana. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a poder vivir de una forma que te complazca, Señor. Que estemos más interesados en nuestra actitud para poder honrarte, Señor, que las grandes cosas que queremos hacer, porque tu palabra enseña, Señor, que tú estás más interesado en esa actitud de nosotros. Estás más interesado en nuestro corazón, en nuestro carácter. Estás más interesado, Señor, en quiénes somos nosotros que en las grandes obras y buenas obras que podamos realizar. Ayúdanos, pues, a ser obedientes ante tu presencia, obedientes a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a tomar una actitud siempre de arrepentimiento y de humillación ante ti. Ayúdanos, Padre mío, a vivir en rectitud y en justicia. Ayúdanos, Padre, también a poder conocerte en tu palabra y ser compasivos. Ayúdanos, Padre, a temer a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que podamos amarte también sobre todas las cosas, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. Perdona nuestra maldad, bendícenos en esta noche, Señor, y también el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos. Procuremos obedecer al Señor y complacerle con nuestra actitud.